Muy buenas a todos una vez más. Bueno, hemos llegado a la parte más interesante de todo esto. ¿Cómo podemos aplicar el modelo ludotécnico a una sesión, para hacer una sesión de atletismo en el caso de los lanzamientos? Pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a poner un ejemplo de cómo llevar a cabo la sesión con el modelo ludotécnico para el caso del lanzamiento de peso. Bien, mi consejo, dividir los pasos en tres. ¿Cuáles son los tres pasos que tenemos que dar para poder hacer una sesión de lanzamiento de peso con el modelo ludotécnico? Bien, pues el primer paso va a ser identificar las fases que tiene la disciplina atlética y los elementos que la componen. Veamos un ejemplo. Y si soy inexperto, pues es tan sencillo como decir, bueno, vamos a hacer una cosa. Sé cada una de las fases y se las voy a explicar brevemente al alumno, pero para hacer la pregunta de desafío lo que voy a hacer va a ser omitir algún elemento de esa descripción. Algún elemento, hombre, que no sea trascendental. Imaginaros, en el caso del lanzamiento de peso, evitar hacer una pregunta del tipo ¿la bola se debe llevar pegada o no pegada al cuello? Ya que la bola siempre debe ir pegada al cuello para evitar problemas de lesiones. Y el codo debe también estar alto por lo mismo, para evitar problemas de lesiones. Entonces, en el caso del lanzamiento de peso, a lo mejor la pregunta de desafío puede ser, ¿cuál es la posición de partida del atleta? ¿De espalda, de frente o lateral? ¿Vale? Esa podría ser la pregunta de desafío. Es decir, hemos omitido un elemento de los que describe la fase de la posición de partida. Si ya soy un poco más experimentado, bueno, pues a mí me gusta, por ejemplo, hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos pies tiene que tener apoyado el atleta en el suelo en el momento en el que libera el artefacto? ¿Uno, dos o ninguno? Bueno, aquí dejamos que los chavales se pregunten y se lo cuestionen y nada, y no le damos respuesta. Ya lo sabéis que no se le da respuesta hasta el final de la sesión, pero sí que se les deja que indaguen, que interaccionen. Una vez que hemos hecho el segundo paso, es decir, elaborar la pregunta de desafío, el tercer y último paso es elaborar las propuestas ludotécnicas y las propuestas globales. Especialmente las propuestas ludotécnicas es lo que nos va a poder dar un poco más de trabajo. ¿Y qué son las propuestas ludotécnicas? Ya lo hemos visto. Son juegos modificados, juegos populares, juegos tradicionales, juegos alternativos, cualquier formas jugadas. Algo que permita que el niño, además de estar haciendo actividad física, le genere algún sentimiento pues de empatía con el compañero, de querer ganar, de compañerismo, de competición. Por tanto, son tareas que evitan ser individuales, siempre se hacen en pequeños o en grandes grupos. Y un ejemplo de propuesta ludotécnica pues, en el lanzamiento de peso podría ser, por ejemplo, que bueno, vamos a jugar a sobre, que consistiría en lanzar una pelota hacia arriba y decir el nombre de una persona y que ésta lo coja antes de que caiga al suelo y dé tres pasos e intente eliminar a alguno de los compañeros lanzándole la bola. Muy importante, en las propuestas ludotécnicas hay que introducir la regla técnica, es fundamental. La regla técnica va a determinar que sea una propuesta ludotécnica o que simplemente sea un juego más o un juego alternativo más. Para que sea una propuesta ludotécnica y para que el niño aprenda, tenemos que introducir una regla técnica. Entonces, en el juego que hemos dicho del sobre, ¿no? De lanzar la pelota hacia arriba para que la coja un compañero diciendo su nombre, vamos a decirle, por ejemplo, que la bola se ha de lanzar, pero la posición de partida tiene que ser con la bola pegada al cuello y el codo elevado. A partir de aquí, pues puedo decir, sobre Antonio, lanzó la pelota hacia arriba y ya continúa el juego. Muy importante, el profesor entrenador siempre va a velar porque se cumpla la regla técnica, debido a que si no se cumple la regla técnica no se está aprendiendo y por tanto en el juego no servirá para que con el fin del propio objetivo. Es decir, si digo sobre Antonio y no he lanzado bien la bola, pues el que ha perdido el punto no ha sido ni Antonio ni al que le pueda dar a Antonio con la pelota cuando se la lanza a otro compañero, sino que habrá sido el que ha ejecutado incorrectamente el movimiento. ¿Vale? Bien, bueno, pues vamos a ver esto aplicado a una sesión. Aquí veis, bueno, lo que sería la primera parte de la sesión
con el modelo ludotécnico, imaginaros que vamos a lanzar peso, ¿no? Y tenemos nuestra primera sesión de lanzamiento de peso. Bueno, pues la primera sesión de lanzamiento de peso es interesante que una vez que ya tenemos preparadas nuestras propuestas ludotécnicas, nuestra pregunta de desafío, cuando nos encontramos frente a frente con los alumnos, que en esa primera sesión conozcamos un poco sus experiencias previas de los alumnos con el lanzamiento de peso, si conocen algún récord, si conocen algún atleta famoso, como puede ser Manolo Martínez o Úrsula Ruiz, o si conocen cuánto pesa la bola, o si conocen los elementos que forman parte del lanzamiento de peso, como puede ser el contenedor o lo que mide el círculo. En fin, un poco saber qué conocen ellos sobre el lanzamiento de peso. Luego sería muy interesante que les expliquemos las 4 fases de las que consta el lanzamiento de peso, es decir, la posición de partida, el desplazamiento, la acción final y la recuperación. Y además es interesante que esto lo hagamos con una ejemplificación. Siempre digo lo mismo, una imagen vale más que 1000 palabras. Podemos explicarle mucho mejor cómo hay que lanzar el peso haciendo un ejemplo que poniéndonos a dar detalles de la bola pegada al cuello, el codo elevado, en línea con los hombros, bla 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 bla, muchas palabras que al final pueden hacer que el niño pierda la atención fácilmente. Y antes de pasar a la siguiente parte de la sesión, le haríamos la pregunta desafío, ¿no? Pues por ejemplo la que yo he dicho. ¿Cuántos pies ha de tener apoyado en el suelo cuando se produce la liberación del artefacto? ¿1, 2 o ninguno? Bueno, pues esto sería la típica pregunta, ¿no?, que haríamos de desafío. Ahora voy a aprovechar yo para haceros también una pregunta a vosotros. También un poco de desafío, aunque en este caso es para saber vuestro conocimiento. La pregunta es la siguiente. ¿Para qué sirven las preguntas de desafío en el modelo ludotécnico? Os doy 3 opciones. 1, para implicarlos cognitivamente. 2, para implicarlos afectivamente. O 3, para implicar socialmente al alumno. ¿Cuál es la respuesta? Pues bien, la respuesta es para implicarlos cognitivamente al alumno. Tratamos de hacer una pregunta para que ellos piensen y traten de encontrar la solución con su propia práctica o a través de los conocimientos previos que ya tenían. Aunque ya sabéis que no es hasta el final de la sesión cuando se da la respuesta a esa pregunta de desafío. Continuamos. Ya hemos visto la primera parte de la sesión, la presentación de la disciplina y la pregunta de desafío. En la segunda parte de la sesión, ¿qué vamos a hacer? En la segunda parte de la sesión es cuando ponemos en práctica las propuestas ludotécnicas. Lo que hemos explicado hace un momento, ¿no? Es decir, pues el juego del sobre, o por ejemplo, bueno, aquí veis otros como puede ser stop batida, vamos corriendo y cuando el profesor diga stop, todos tenemos que adoptar la posición de partida con la bola pegada al cuello y el codo elevado en línea con los hombros. Bueno, pues todo esto serían juegos que podemos utilizar como propuesta ludotécnica en la segunda parte de la sesión. Se suelen hacer entre 4 y 5 juegos y esta parte de la sesión es la que más dura, la que más tiempo se lleva a lo largo de la hipotética hora que puede durar una sesión de iniciación al atletismo. Aquí veis otro juego como es el reproductor de estatuas y siempre, muy importante recordarlo, la regla técnica. La regla técnica es la que va a hacer que el juego dé un salto cualitativo y deje de ser un simple juego y se convierta en una propuesta ludotécnica, es decir, una actividad que va a repercutir positivamente en el aprendizaje técnico del niño. No lo olvidéis. Vale, 5 juegos donde vamos introduciendo esa regla técnica. La tercera parte de la sesión, las propuestas globales. Aquí es cuando se produce, bueno, pues el ensamblaje de los diferentes elementos, de las diferentes fases técnicas que hemos ido trabajando en los juegos anteriormente, las unimos en un juego que implica un lanzamiento global. En este caso, pues, bueno, el peso en el aro, ¿no? Una competición donde los niños tienen que lanzar una bola de peso, tienen que realizar el gesto global y el objetivo es que consiga el mayor número de puntos metiendo la bola dentro de alguno de los aros. Cuanto más alejado está el aro, más puntos vale si consiguen meterlo dentro. Y en este caso, bueno, pues le podemos decir que tienen 3 intentos. Gana el niño que consigue más puntos después de 3 intentos. Importante, el entrenador, el monitor, ya se relaja un poco
de estar pendiente de cumplir con la regla técnica, y aquí el objetivo más un poco que tenga una percepción global de en qué consiste el lanzamiento de peso. Voy a aprovechar para haceros una pregunta, hablando de preguntas y de lanzamiento. ¿Sabríais decirme cuál es la característica principal de las propuestas ludotécnicas? Os doy 4 opciones. 1. La regla técnica. 2. La competición. 3. El trabajo cooperativo. O 4. Siempre pueden ganar. Muy bien, pues la respuesta a esta pregunta es que la regla técnica es el elemento más determinante, más importante en las propuestas ludotécnicas. Y ahora aprovecho para hacer una pregunta más. La siguiente pregunta. ¿Estáis preparados? Una vez que hemos visto las propuestas globales, os pregunto, en las propuestas globales, ¿cuál es el objetivo del juego? Y os doy 4 opciones. 1. Perfeccionar la fase técnica trabajada. 2. Aunar los elementos técnicos trabajados. 3. Competir todos contra todos. O 4. Evitar errores que se han trabajado en la fase anterior. ¿Cuál pensáis que es la respuesta correcta? Bien, pues la respuesta correcta es que el objetivo es aunar los elementos trabajados anteriormente con las propuestas ludotécnicas. Bien, bueno, y ahora ya por último pasamos a la reflexión y puesta en común. En la reflexión y puesta en común se lleva realmente poquito tiempo, aproximadamente unos 3 minutos, y aquí el objetivo es recordar las fases técnicas que se han trabajado, darle voz al alumno para que pueda dar su opinión sobre los juegos que más y menos le han gustado, y por supuesto dar respuesta a la pregunta de desafío. En el caso del lanzamiento de peso, la pregunta de desafío que habíamos lanzado era ¿con cuántos pies está apoyado el atleta en el suelo cuando libera el artefacto? Y la respuesta es que en el momento de liberación del artefacto debe coincidir con el momento en el que ambos pies se despegan del suelo. Sería lo ideal. Así que, bueno, espero que hayáis acertado con la pregunta de desafío y espero que haya gustado este vídeo para aclarar vuestras dudas y sobre todo ayudaros a ser unos expertos en el uso del modelo ludotécnico aplicado a los lanzamientos. ¡Hasta pronto!